a estudiar. No, esto implica decir estudiará química en la Universidad de San Marcos. Bien. Y también esta última, ¿no? El vestido de Carla es blanco, un solo verbo. Entonces, lo importante es en cada una de estas oraciones hay una sola idea, ¿no? Se refiere a una sola, ¿no? Que vive con sus padres, que va a estudiar y que el vestido es blanco. Nada más. En cambio, la oración compuesta presenta dos o más proposiciones, dos o más verbos. Cada proposición tiene verbo. Por ejemplo, él trabaja, una proposición con su verbo. Su hermano aún estudia, enlazados mediante este conector y entonces dos verbos, ¿no? Trabaja, estudia, dos ideas. Dependiendo del número de proposiciones, puede haber dos o más ideas también. Aquí esta es una coordinada, una compuesta coordinada. La segunda, él o ella piensa. ¿Qué piensa? Declarar en la audiencia. Dos verbos. No puede ser una perífrasis, porque si fuera una perífrasis reemplazaríamos con una sola, o sea, con un solo verbo y diríamos declarará en la audiencia. La idea no es esa. No sabemos si lo hará o no, porque está pensando. De allí a que se concrete, no lo sabemos. Puede que sí, puede que no. Son dos ideas entonces. Primero, que algo piensa. Segundo, ¿qué es lo que piensa? ¿Listo? Igual acá. No podemos señalar que investigará ese tema. Lo más importante aquí es señalar que decidimos. Pudimos decidir otra cosa, pero se está señalando que hemos decidido investigar ese tema. Entonces son dos ideas. ¿Listo, jóvenes? Estas dos últimas oraciones son compuestas subordinadas porque hay dependencia, ¿no es cierto? Hay una jerarquía. Este verbo primero es el más importante y lo otro complementa. Nada más. Decidimos lo más importante. Lo siguiente simplemente complementa. Bien, aquí tenemos ejercicios. Identifique si la oración es simple o compuesta. A ver, ¿me ayudan, jóvenes? Esa primera dice, las autoridades impidieron que los ciudadanos protestaran. ¿Me ayudan? ¿Simple o compuesta? Compuesta. Compuesta. Ya, muy bien, compuesta. ¿Por qué sería compuesta? Vamos analizando los verbos. Acá hay un verbo y acá hay otro, ¿sí? ¿Ya? Acá ni siquiera podemos pensar que se trate de una perífrasis porque están bastante distantes, ¿no? El problema es cuando están ahí cerca, están a veces hasta juntos los verbos. Y tenemos que analizar si se trata de compuesta, o mejor dicho, perífrasis o no. ¿Ya? Bien. Ellos han estado avanzando en el curso de fonética acústica. Simple. ¿Ya? Simple, me dicen. Podría ser. Ya, simple. A mí se me ocurre y digo, pero hay tres verbos. Yo veo han estado y avanzando. Me pareciera, así a simple vista, que se tratara de una compuesta. ¿Qué hago? Si es simple, si usted me señala varios que es simple, implicaría que es una perífrasis, ¿verdad? Y si es perífrasis, reemplazaremos pues con un verbo. Intentemos también. Entonces, esos tres verbos reemplazamos con uno. Ellos han estado avanzando implica decir que ellos avanzaron en el curso de fonética acústica. ¿Está bien, no? Han estado avanzando, o sea, avanzaron. ¿Estamos bien? Sí, ¿no? Sí.
Entonces, correcto. Esta es una simple. Simple. Y esta es una perífrasis. Ya está. C. El equipo elaboró y revisó los ejercicios de la primera semana. A ver. Compuesta. Claro. Sí, está bien, jóvenes. Sí, gracias por participar, claro. Como les señalaba hace un momento, ¿no? Acá los verbos están distantes, incluso ya están enlazados mediante esta conjunción coordinante. Dos ideas, ¿no? El equipo elaboró, ¿ya? Y el otro es que además de que elaboró, revisó también los ejercicios de la primera semana. Entonces es compuesto. Ya está. D. En el mes de diciembre se reunirá con sus familiares. ¿Qué dicen? Simple o compuesta. Simple. ¿Cuántos verbos hay? Acá ni siquiera hay dos, ¿no? O sea, no podemos pensar que hay perífrasis. Cuando hay perífrasis podríamos usar, pero acá no. Acá hay un solo verbo, que es este, ¿no? Reunirá. Nada más. No hay otro verbo. Se, acá no es el verbo ser, este es el verbo, este es el pronombre. Entonces, simple. Ya. Tenemos que ser perseverantes a pesar de las dificultades. A ver, jóvenes, ¿me ayudan? ¿Es oración simple? Ya. Yo puedo decir quizás hay dos verbos, me pareciera que fuera una compuesta. A ver. A ver, analizamos. Acá hay un verbo, tenemos, y me hace dudar, supongo que también a ustedes, porque aquí hay un qué, y luego aquí hay otro ser. Ya, a ver. Tenemos, ¿qué tenemos? Que ser, perseverantes. ¿Así? Tenemos que ser. No es como decir, el equipo elaboró y revisó dos ideas. ¿Ya? Tenemos que ser. Esto no implicará decir, seamos perseverantes. ¿No es así? Seamos perseverantes a pesar de las dificultades. Es un consejo, ¿no? Tenemos que ser. Entonces equivale a una sola idea. Seamos perseverantes. Todo consejo es perífrasis. Debemos practicar, tienes que cuidarte, ¿ya? Esa es perífrasis. Tienes que cuidarte. Uno solo, cuídate, nada más. Tenemos que practicar, practiquemos. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, tenemos que ser perseverantes. Seamos perseverantes. Perseverante es adjetivo, el problema está con tenemos que ser ahí. Entonces,
seamos. ¿Listo? Una sola. Ya, simple. Así, tenemos que ver, como estamos en una clase así, entre todos. Y por eso es que les pido que participen. Cuando ustedes participan, y más bien cuando yo veo quizás que hay alguna duda, hay alguna imprecisión, entonces me permite ampliar la información. Hasta puedo utilizar otros ejemplos para poder aclarar. Pero si ustedes no participan, yo simplemente continúo, porque digo, pues estará muy clara la información, no hay mayor necesidad de que yo pueda ir explicando más. Entonces, todo ello, ¿ya, jóvenes? Bien, a ver, F. Espero que las autoridades cumplan todas sus promesas. La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Bien. A ver, ¿qué dicen? Compuesta, ¿no? Ahí sí no hay dificultades, no hay problemas, claro, gracias, sí. ¿Por qué? Porque están bastante distantes los verbos. Yo espero algo. ¿Qué espero? Que las autoridades cumplan sus promesas. Ya está. Bien, y la última, jóvenes. Solía leer los artículos que publicaban en revistas científicas. Compuesta, me dicen por aquí. Ya. Claro, están los verbos distantes, ¿no? Solía leer allí. ¿Es perífrasis o no? Solía leer. O serán tres proposiciones. Cada verbo con su proposición. ¿Ya? Y no pensemos que una oración simple tiene una sola proposición. Si nosotros nos referimos a proposiciones, se trata de oraciones compuestas. En cambio, una oración simple es oración, no es proposición. Ojo. A la proposición lo que le falta es la independencia. En cambio, la oración tiene sentido completo, tiene independencia sintáctica. La proposición no. A veces puede tener sentido y no necesariamente completo, pero lo que no tiene es independencia sintáctica. ¿Listo? Bien. Entonces, solía leer, les preguntaba, ¿perífrasis o no? Solía leer. O son tres proposiciones. Uno solía, otro leer los artículos y otro que publicaban en revistas científicas. ¿Podría ser así? El verbo soler también te forma perífrasis. Eso implica decir, por ejemplo, leía, nada más. ¿Ya? Entonces, este es uno solo. Leía. ¿Qué leía? Los artículos. ¿Cualquiera? No. Los que publicaban en revistas científicas. Bien, jóvenes, avanzamos. Otra clasificación, según la naturaleza gramatical del predicado. Esto implica decir según el tipo de verbo que está como núcleo. Eso es en síntesis. ¿Qué clase de verbo está como núcleo de la oración? Y según eso vamos a clasificarlas. Ya. Pero primero, recordemos que en español tenemos dos grandes grupos de verbos, bastante diferenciados, los copulativos y los predicativos. ¿Cuál es la característica de cada uno? El copulativo no tiene significado completo, necesita del atributo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, uno dijera, la comida estaba. No está completa la idea. Necesitábamos señalar cómo estaba, dónde estaba, algunos detalles más. Pero solo, hasta ahí, no tiene significado.
Esa es la característica de los copulativos. Están como nexos, como cópulas entre el sujeto y su atributo. El que completa el significado es el atributo. Ya. Ese es un tipo de predicado con verbo copulativo. Se llama predicado nominal. ¿Ya? Más complemento atributo obligatorio, que funciona como frase nominal o como frase adjetiva. ¿Ya? Puede ser frase nominal o frase adjetiva, son complementos atributos. Puede haber complemento circunstancial, eso es opcional, por eso está entre paréntesis. Bien, y la otra clase es de oración de predicado verbal. Presenta verbo predicativo llamado también no copulativo. Cualquier verbo, menos ser, estar, parecer, continuar, permanecer, quedar y hacer, entre otros. Ya. Puede haber complementos o no. Puede no haber. Podría estar el verbo solo. Lo importante aquí, jóvenes, es que no se trata de verbo copulativo. No sé si en algún momento creo que había puesto este ejemplo. Digamos, punto. Esa es oración de predicado verbal. Es oración. El sujeto está sobreentendido, nosotros. No necesitamos señalar a dónde, por qué, para qué, cuándo, con quién, no. Sí se puede mencionar, pero no de manera obligatoria. Suficiente con el verbo ya tiene sentido. ¿Cuán diferente es del verbo copulativo? Ya predica la acción y no necesitas, repito, señalar cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué. ¿Listo? Bien. Entonces, esos son los dos grandes grupos. Oración de predicado nominal y oración de predicado verbal. Veamos ejemplos. La comida estaba deliciosa, madrina. Deliciosa es el adjetivo que funciona como complemento atributo. Acá tenemos un adjetivo como atributo. Bien. Ya. Aquella anciana es verbo copulativo. Mi querida abuela. Mi querida abuela vendría a ser, el atributo es una frase nominal. Bien. Y por último, parecían sorprendidos en la fiesta. Parecían, verbo copulativo, sorprendidos. Es el atributo. Es el adjetivo. Bien, funcionando como atributo. Es cierto que en algún contexto de diálogo, por ejemplo, alguien me pregunta, me dice, ¿quién es tu abuela? Y yo le digo, aquella anciana es. ¿Mm? Pero estamos respondiendo a una pregunta, estamos completando la idea. No es que aparezca sola. Así sola no tiene sentido. Igual, ¿no? Podrían decir, ¿no? Ellos están tranquilos. Alguien me podría decir, ¿no? No están preocupados, no están asustados, están tranquilos. Ah, parecían, te puedo decir yo, ¿no? Parecían. Así, en el contexto de diálogo, pero solos no tiene sentido. En cambio, si yo acá dijera, llegamos, ya está, punto. Ya tiene su sentido, ¿ya? Para diferenciar la característica de un verbo copulativo de un predicativo. Dentro del predicativo también tenemos algunos verbos que necesitan complementos, pero ya predican la acción. El que necesita complemento es el verbo transitivo, como este de acá, envió. Ya sabemos que realizó la acción de enviar. Ahora, ¿qué envió? El documento. Los transitivos requieren del objeto directo. En cambio, los intransitivos tienen el significado pleno, completo, y no necesita complementos. Por eso es que hemos puesto acá los complementos entre paréntesis, que significa que no siempre va a aparecer. ¿Ya? Bien. Trabajaron en aquella empresa. Trabajaron es verbo intransitivo y aquí lo que presenta es complemento circunstancial de
lugar. ¿Ya? Él fue invitado por la cumpleañera. Por la cumpleañera es el complemento agente. Complemento agente. Envió. ¿Qué envió? El documento. Objeto directo. Y complemento circunstancial de tiempo. Ya está. Muy bien, jóvenes. Entonces, las dos grandes clases o los dos grandes grupos de clases de oraciones. Ahora, dentro de las oraciones de predicado verbal hay subclases. Veamos cuáles son. Son 8, ¿ya? Miren, transitiva, reflexiva, recíproca, intransitiva, activa, pasiva, pasiva refleja y la impersonal. 8. Vamos analizando cada uno. Primero, la transitiva. ¿Ya? La oración transitiva. Tiene como núcleo verbo transitivo, pues, ¿no? Y el transitivo debe recibir objeto directo, donde recae la acción directamente. Y de manera opcional puede recibir también objeto indirecto. Bien, veamos. Analizó la oración. Analizó la oración transitiva. Recuerden que hay maneras de reconocer el objeto directo. Preguntamos con qué o a quién o quiénes. Esa es una. 2, reemplazamos con lolos, la o las. Y 3, transformamos a oración pasiva. Por ejemplo, ¿qué analizó? La oración transitiva. Reemplazamos con la analizó. Y la pasiva sería la oración transitiva fue analizada por él o por ella. Ya. Siguiente. Le presentó toda la evidencia. Presentó algo. ¿Qué presentó? Toda la evidencia. La presentó. Y si tenemos que reemplazar ambos complementos, reemplazamos con se la, ¿no? Se la presentó. Acá el objeto directo ya está reemplazado. La encontró en el jardín. Algo encontró, ¿no? O a alguien también puede ser. Se reemplaza con la, ¿no? De género femenino, ¿no? Ya. Además, tiene su circunstancial. El circunstancial, jóvenes, es el complemento que aparece con cualquier clase de verbos. No solo aparece con los intransitivos, aparece con transitivo, con intransitivo, hasta con el copulativo. Pero previamente tiene que estar el atributo para que pueda aparecer ahí el circunstancial. Bien. La reflexiva también tiene verbo transitivo. Por lo tanto, hay objeto directo. Puede haber objeto indirecto. La característica de estas oraciones es que el sujeto y objeto son los mismos. O sea, algunos dicen incluso que son idénticos. Podemos reforzar con a sí mismo, a sí misma, ¿no? A mí mismo, a mí misma, a ti mismo, a ti misma. O a nosotros mismos, a nosotros mismas, ¿no? Bien, entonces, vamos analizando. Se vistió rápidamente. Ahí tienen el se. Lo que yo quisiera que me ayuden a manera de práctica, jóvenes, nada más. Esa es la idea, practicar. A ver, si pueden indicar, por favor, qué función tiene ese se. ¿Es objeto directo o es objeto indirecto? El se vistió rápidamente, se. A ver, chicos, ¿es objeto directo o indirecto ese se?
se vistió rápidamente. A ver si participan. Ya, o de, me dicen por allí. Puede ser. ¿Alguien más? Ya, también, o de. Ya, a ver, vamos practicando, jóvenes. Esa es la idea, ¿ya? Sabemos que es una oración reflexiva porque podemos decir se vistió rápidamente a sí mismo, ¿no? O a sí misma también puede ser. Ya. Lo que tenemos que analizar es si la acción recae directamente o no. ¿Ya? Entonces, veamos acá. Viste, alguien viste a sí misma. Se. O sea, se viste. O de. Sí, eso de. Ya. Acá. Me peiné temprano. Igual. O de hoy. ¿Qué dicen? Me peiné temprano. Rápidamente es circunstancial de modo, temprano es circunstancial de tiempo, ahí no hay mayor problema. Siempre la confusión a veces aparece con esas formas pronominales que son el me, el se, el te, el nos, el os. Hay que determinar si es objeto directo o es objeto indirecto. ¿Ahí qué sería? Me peiné temprano. A ver. Ya. O de, puede ser. ¿Alguien más? Ya. O de. Ya, analizamos. Peinas. ¿A quién? ¿Dónde recae la acción? A mí, ¿no es cierto? Sí, joder, ya está. A ver, Luisa se lavó el cabello. A ver, ¿qué función tiene ese C? Ajá, oí, ya, ahí sí, ¿no? Claro, está bien. Luisa lavó el cabello. La acción de lavar recae en su cabello y el cabello es de ella misma. Entonces, está bien. Primero es el oí y luego es el lo de. Así. ¿Listo? Bien. La recíproca. Verbo transitivo también, más objeto directo. Si es transitivo necesita su OD. Y puede haber OI. ¿Ya? Las acciones de dos o más seres recaen en sí mismos. Acá podemos reforzar con recíprocamente, mutuamente. ¿Ya? Se saludaron en el salón. Ya, mutuamente, ¿no? Uno al otro. Ya, ahora, la pregunta es, seguimos practicando. O de hoy. El C. O de hoy. O de me dicen por allí. Puede ser. Ujú. Sí, está muy bien. Qué bueno. Sí, saludan uno al otro. En el salón circunstancial del lugar, pues, ¿no? Entonces está bien. O de. Vamos muy bien, jóvenes. Nos vimos en el cine. Yo los vi
o yo lo vi, o la vi también, y ella, o él, o ellos me vieron. Nos vimos mutuamente, recíprocamente, uno al otro. Nos, función, o de. ¿Está bien? Sí, ¿no es cierto? Claro, sí, o de. Yo te vi a ti, tú me viste a mí. ¿Ya? Ellos se abrazaron ayer, igual, ¿no? Mutuamente, recíprocamente. O de OISC, solo estamos practicando, ¿eh? Ya nos damos cuenta que la oración sí es recíproca. Muy bien, o de, así es, o de. El abrazo recae en la otra persona, ¿no? Ya. Y la última. Ellos se escriben mensajes. El C, o de, oí. A ver, jóvenes. Ya, oí, me dicen por allí. ¿Alguien más? Ya. Claro, ellos realizan acciones. ¿Cuál es la acción? Escribir. Escribes algo. ¿Qué escribes? Mensajes. Para alguien, ¿no? Para él o para ella. Igual, la otra persona también realiza la acción de escribir mensajes. O sea, su acción de escribir recae en mensajes. Y para alguien, para él o para ella. Entonces, mensaje es el OD y el C es el OI. Sí, chicos, hemos ejercitado un poco, aprovechando también el tema, ¿no? Ya, avanzamos. Bien. Oraciones de predicado verbal. Seguimos, ¿no? Dijimos que son 8 clases. Intransitiva. Allí, verbo intransitivo, que ya saben que no requiere complementos. Puede haber o no, de manera opcional. Y lo importante, ¿cómo reconozco un verbo intransitivo? Porque rechaza o de, no recibe o de, ¿no? Nadie se va a grabar, pues, una buena cantidad de verbos intransitivos, pero nos damos cuenta por el contexto. ¿Le podemos agregar un objeto directo? No. Entonces, si no se puede, es intransitivo. Pues. ¿Se le puede agregar? Sí, entonces es transitivo. ¿Ya? De eso tenemos que guiarnos. Bien, a ver. ¿Cuándo florecen las almendras? ¿Qué función tendría la expresión las almendras? La frase nominal las almendras. En esa oración, ¿qué función tiene? ¿Cuándo florecen las almendras? A ver, chicos. Función de las almendras. Ajá, sí, es una frase nominal, pero la función puede ser o de, me dicen por allí. Ya saben que si es o de, reemplacen lo que hemos venido haciendo hasta este momento. ¿Podemos decir cuándo las florecen? Ajá, muy bien. Ya les dije, ustedes mismos se van a dar cuenta, acá estamos simplemente para apoyarnos. Ya les dije, es mejor que el error aparezca acá, en clases, no fuera de las clases. ¿Listo? Entonces ni se sientan mal si es que no coincidieron. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál es? Ya vimos que OD no es. ¿De qué hablamos? ¿A qué nos referimos? A las almendras. ¿Y qué decimos de las almendras? Estamos preguntando cuándo florecen. Entonces, ¿qué función tienen las almendras?
Función. ¿Es una frase nominal? Sí. Función. ¿Ya ubicaron, jóvenes? Cuando hablamos, nos referimos a algo o a alguien. Cuando predicamos algo de ese elemento, ¿en qué se convierte? Estamos hablando de las almendras. Es el sujeto. ¿Ya? Las almendras es el sujeto. Preguntamos de ese sujeto cuándo florece. ¿Listo? Ya. Justamente, ¿no? Cuando se trata así de estas construcciones, uno suele confundir con el objeto directo, pero ya les dije, reemplazamos el objeto. Lo más fácil de descartar es el objeto directo. Reemplacen con lolos, laolas. Entonces, si no funciona, entonces no es objeto directo. Bien. Seguimos. Volveremos en Navidad. Ahí sí el sujeto está sobreentendido, ¿no? ¿Quiénes volveremos? Nosotros. ¿Cuándo? En Navidad. Podría no estar. Simplemente pudo haberse dicho volveremos. Punto. A no ser que alguien me pregunta, ¿cuándo? En Navidad. Verbo intransitivo. Liz estornudó en el salón. Pudimos haber dicho simplemente Liz estornudó. Ahora, tan negativo que es estornudar, ¿no? Ya, Liz estornudó. También es verbo intransitivo. No vamos a poder agregarle un objeto directo. No vamos a poder decir lo estornudó. Imagínense si tuviéramos que señalar arriba, lo volveremos. No tiene OD, es verbo intransitivo. ¿Listo? Ya, muy bien, chicos. La oración activa tiene sujeto activo que realiza la acción en presente, pasado, futuro. El verbo puede ser transitivo o intransitivo. Si es transitivo, tendrá su OD. Si es intransitivo, puede aparecer solo, o si recibe, va a ser complemento circunstancial o complemento agente. No, complemento predicativo sería. Nada más. Veamos. Ana ha leído la carta. Ha leído la carta. Aquí, la carta es el objeto directo. Este es el objeto directo, la carta. Y ha leído es una perífrasis que equivale a decir Ana leyó la carta. Ya. Tiene de verbo transitivo. La doctora le recetó un jarabe. ¿Ya? Recetó es el verbo transitivo también. ¿Qué le recetó la doctora? Un jarabe. ¿Ya? ¿A quién? A él o a ella. Le recetó. Oí o de. ¿Ya? Un jarabe es el OD y le es el oí. ¿Ya? Vamos a colocarlo de otro color para diferenciar. Juan huyó de su hogar. Este huyó es verbo intransitivo. No podemos agregarle un objeto directo. A nadie se le va a ocurrir decir, por ejemplo, Juan lo huyó, ¿no? Entonces, oración activa realizó esa acción, ¿no? En las tres oraciones, los sujetos realizan las acciones. En la primera, Ana leyó la carta. La segunda, la doctora recetó un jarabe. Y en la última, Juan huyó de su hogar. Realizaron esas acciones. La oración pasiva tiene sujeto pasivo. No realiza la acción. Recibe la acción del agente. ¿Ya? Tiene perífrasis verbal. En esa perífrasis verbal debe aparecer verbo ser más participio. Puede tener un auxiliar más. Ese verbo ser aparece como auxiliar. O sea, en esa primera oración, por ejemplo, la carta ha sido leída por Ana. Hay dos auxiliares, ha y sido. El verbo principal es leída. Ya, a ver. La carta, sujeto. ¿Qué acción realiza? Ninguna. Si se dan cuenta, se ha transformado la oración anterior donde decía Ana ha leído la carta, se ha transformado a pasiva. La carta ha sido leída por Ana.
Entonces, la carta recibe la acción del agente encabezada mediante por, ¿ya? Por Ana. Un jarabe fue recetado por la doctora. También se ha transformado, ¿no? Un jarabe se convierte en el sujeto pasivo. Fue recetado, la perífrasis verbal, verbo ser como auxiliar más participio principal, por la doctora, frase preposicional encabezado mediante por, es el agente. Muy bien. Y la última. Si nos damos cuenta, en esa última no hay agente, pero no es necesario que esté. Se sobreentiende, ¿no? Dice ahí, la norma fue publicada. Se supone que por alguien, ¿no? Por alguien. Alguien que se ocupa de esa tarea publicó la norma. Entonces, también es pasiva. No es necesario que esté la gente ahí totalmente, siempre, mejor dicho. Pero lo importante es que se sobreentienda. No es que, como no es necesario, yo estructuro cualquier oración sin agente. No, tiene que ser de ese tipo, que le pueda agregar. No está, pero se le puede agregar. La norma ya fue publicada por el personal responsable, por ejemplo. Bien, chicos, continuamos entonces. Pasiva refleja. Se más verbo transitivo. ¿Ya? En tercera persona plural. Sujeto también en tercera persona plural. Lo característico de estas oraciones jóvenes es como que los que están como sujeto gramatical no puede ser sujeto semántico. Debe estar, ese sujeto gramatical debe estar en tercera persona plural. Ya. Por ejemplo, se venden departamentos. Si analizamos esa oración, pareciera que los departamentos van a realizar la acción de venderse a sí mismas. Por eso se llama pasiva, pero como que se refleja la acción en sí misma. Gramaticalmente está bien así, pero semánticamente no. ¿Cómo pues los departamentos se van a vender a sí mismos? Alguien vende los departamentos, el dueño o la dueña, o los dueños, ¿verdad? Pero no aparece pues ahí. Tampoco vamos a poder agregarle ahí y decir, ¿no? ¿Se venden departamentos por los dueños? No tiene sentido, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esa es una pasiva refleja. Igual, se agotaron los recursos. Tenemos se, verbo plural, y un sujeto gramatical. ¿Ya? Se agotaron los recursos. No es posible que los recursos se agoten a sí mismos, ¿no? Ya. Ojo, no vaya a aparecer como distractor esta oración. Se, hemos dicho se más participio, ¿verdad? No, se más verbo plural. A ver. Se retiraron temprano. ¿Podría ser pasiva refleja? Yo les digo que sí. ¿Saben por qué? Porque tengo el se más verbo plural. ¿Qué dice? No. Ajá, muy bien, claro. No, parece, pero no es. Aquí el sujeto realiza la acción. En las anteriores, el sujeto gramatical, no semántico, el sujeto gramatical no realiza la acción. No es que los departamentos se vendan a sí mismos. No es que los recursos se agoten a sí mismos. Pero sí puedo decir que ellos se retiraron temprano, realizaron esa acción, el sujeto realiza la acción ahí, se retiraron temprano, ellos. Parece, ¿no? Tiene se, verbo plural, y aquí el sujeto no es gramatical, el sujeto es semántico, es el que realiza la acción. Entonces, cuidado. Muy bien, la impersonal o unipersonal. ¿Por qué unipersonal, jóvenes? Porque solo existe esta oración en tercera persona.
Y tercera persona singular, nada más. Cuidado. No hay plural. A ver, veamos acá. Dos clases. Lo importante, jóvenes, acá ni siquiera gramaticalmente, no hay. Acá es carece de sujeto. No hay sujeto. Ya, a ver, veamos. Defectivas de sujeto y la impersonal propia. Vamos a cambiarle de color para que no nos... Ya, ahora sí. A ver, con el verbo hacer, dice, hace calor. ¿Quién hace calor? ¿El tiempo? ¿El verano? ¿El sol? Es ilógico, pues no se le puede atribuir, no podemos decir el tiempo hace calor, el verano hace calor, el sol hace calor, no, no hay sujeto, ¿ya? Y acá puede haber otro distractor, cuidado, vaya a aparecer, hace su trabajo. La profesora dijo que con el verbo hacer hay impersonal, sí, pero siempre que no haya sujeto. Si digo hace su trabajo, hay sujeto, pues, está sobreentendido, ¿quién? Él o ella. Entonces esa oración no es impersonal. Ya, igual acá. Es tarde. Pregunto, ¿quién es tarde? ¿El tiempo es tarde? ¿La hora es tarde? ¿El día es tarde? No, no hay sujeto. Impersonal. ¿Ya? Y si yo dijera, es amable, esa no es impersonal. Ahí sí hay sujeto. ¿Es amable quién? Él o ella. Muy bien. Seguimos. Llovió bastante. Tampoco tiene sujeto. La lluvia llovió. El tiempo llovió. ¿Qué es eso? No hay sujeto. Bien. Y por último, con el verbo haber. Cuando el verbo haber aparece así solo, sin la presencia de otro verbo, eso es impersonal. Y tiene que estar en singular. Eso es lo importante. A veces nosotros decimos, no hubieron heridos. ¿Y por qué decimos no hubieron heridos? Porque heridos pensamos que constituye el sujeto. Entonces queremos hacerlos concordar. Es cierto que el verbo concuerda, pero concuerda con el sujeto. Acá no hay sujeto. Entonces, ¿con quién va a concordar? Se queda así, sin variar, en tercera persona singular, nada más. Entonces, ¿qué es heridos? Heridos es el OD. Heridos podemos reemplazar con los y podemos decir no los hubo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuidado. Con ese verbo haber hay que tener cuidado. A no ser que aquí esté así. A ver. Ahí. Habían venido ya. ¿Quiénes? Ellos. Pero si se dan cuenta, esta es una perífrasis. Y en esta perífrasis el verbo principal es venir. Habían venido, o sea, vinieron ya. Solo en este contexto el verbo haber puede aparecer en plural. Cuando está solo debe estar siempre en singular. Listo. Y la impersonal propia. Se construye también con C más verbo transitivo en tercera persona singular y también puede ser con verbo intransitivo. Veamos primero con verbo transitivo. Tercera persona singular y tiene que haber objeto directo, pues, ¿no? Ya, el objeto directo puede estar encabezado mediante la preposición a porque se trata de seres animados. Se condenó a un inocente. Ya, se lo condenó. La pregunta es, ¿cuál es el sujeto?
No hay, ¿no? No podríamos decir que un inocente es el sujeto, cuidado, no quiten a. O sea, a un inocente no puede ser sujeto jamás, porque recuerden que los sujetos no están encabezados con las preposiciones a, para, con, de, desde, entre otros. Solo con hasta y entre. Ya. Entonces, no hay sujeto y solo existe en tercera persona singular. Se respeta a los ancianos. Se supone que alguien los respeta, ¿no? Yo también, incluido nosotros también. Pero no aparece. No se ha dicho. ¿Ya? No hay sujeto ahí. A los ancianos es objeto directo. ¿Ya? Seguimos. También puede haber con verbo intransitivo, se más verbo intransitivo más tercera persona singular y complementos si fueran necesarios. Se vive bien aquí. Ya, se vive bien. Bien es adverbio, circunstancial de modo. Ahí, adverbio también, circunstancial de lugar. Se vive, a ver, ¿quién se vive? No hay sujeto, ¿no? No dice quién se vive. Puede ser yo, puede ser tú, puede ser nosotros, puede ser ustedes. Alguien, ¿no? Se vive bien. Punto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la pasiva refleja y la impersonal que se construye con C? El verbo y el sujeto también. La impersonal no tiene sujeto para nada. La pasiva refleja puede tener sujeto, pero es un sujeto raro, es un sujeto gramatical nada más, porque no es posible que los departamentos se vendan o no es posible que los recursos se agoten a sí mismos. De ahí viene el nombre de pasiva refleja. Ya, importante. Se más verbo plural. ¿Ya? Sin un sujeto real. Igual abajo, en la impersonal propia, se más verbo singular. Allí sí, verbo singular y sin sujeto. Bien, seguimos. Ya. Acá tenemos ejercicios. Vamos a señalar de qué clase son estas oraciones. Si son transitivas, intransitivas, reflexivas, recíprocas, activas, pasivas, entre otras, ¿no? Que son las clases de oraciones según el tipo de verbo que tengan como núcleo o según la naturaleza gramatical del predicado. A ver, 1. Su asistente debió organizar todas las infografías. ¿De qué clase es? A ver, ¿me ayudan jóvenes? Transitiva, intransitiva, reflexiva, recíproca, impersonal, pasiva refleja, activa, pasiva. Transitiva, ya. Activa, ya. ¿Alguna otra idea? A ver, jóvenes, si participan, por favor. Debía organizar. Debía organizar. No lo ha hecho. Organizaría, ¿no? Es una posibilidad. ¿Qué organizaría? Todas las infografías. Entonces, todas las infografías, porque el sujeto es su asistente, ¿eh? Debería organizarlas. ¿No les parece? Debería organizarlas. No lo ha hecho. Eso lo de. Entonces, ¿qué es? Transitiva. Es una posibilidad, no lo ha hecho. Por eso que no podemos decir que es activa, por ejemplo. Transitiva, nada más. Siguiente. La doctora Wong nació en China en el año de 1970. ¿Qué dicen? ¿De qué clase?
Transitiva, intransitiva, reflexiva, recíproca, activa, pasiva. A ver, jóvenes, anímense. Presenten alguna idea, si coinciden bien, de lo contrario, estamos para aclarar. Ya, activa, puede ser. ¿Alguna otra idea? Ajá, intransitiva, me indican por ahí. Intransitiva. ¿Podríamos decir la doctora Wong lo nació? Imagínense. Peor la nació, porque es mujer. No. Entonces, ¿de qué clases? No recibe OD. Rechaza OD. Intransitiva. Y no podemos decir tampoco que realizó la acción de nacer, ¿eh? Cuidado. Eso es algo ya natural. Todavía no somos conscientes tampoco, ¿no? Bien, entonces, intransitiva, jóvenes. ¿Ya? Intransitiva. Seguimos. Gabriel García Márquez escribió muchas novelas. Ya, allí sí es activa. Es así. ¿Algo más? ¿Qué más le podemos agregar? Sí es activa. Ahí no, pero transitiva. ¿Le podemos agregar o no? Escribió muchas novelas. Las escribió, ¿no? Las escribió. ¿Se dan cuenta cómo es excelente un reemplazo, pero que no es chocante, que encaja muy bien? Ahí en la 2 es una idea, no sé, fastidia, una idea que se vuelve incomprensible. Decir que la nació, lo nació, ¿qué es eso? Por favor. Pero en Gabriel García Márquez escribió muchas novelas. Gabriel García Márquez las escribió. Ajá, es transitiva activa, sí. Las dos están bien. Claro, muy bien. Lo que predomina, ¿no? Puede ser válida para cualquiera, ¿ya? Ya. Carlos y Luis se textearon constantemente en clase, fíjense. De razón, por aquí tenemos Carlos y Luis, y por eso no me responden a mí, porque están texteándose. Bien, jóvenes, sí, muy bien, mutuamente, ¿no? Recíprocamente, claro, está bien. Eso es recíproco. Hay algunas que son muy evidentes, ¿no? Pero mejor, así deben ser las oraciones. En los exámenes, acá no hay problema, que vengan todos los difíciles. Estamos para analizarlos en grupo. Nos apoyamos, ustedes y yo. Una dieta saludable fue recomendada por el doctor. Completita. Así también debe aparecer. Un sujeto pasivo que no hace nada, la dieta saludable, claro, nos va a ayudar, pero más adelante. Fue recomendada, verbo ser más participio, y su agente por el doctor, claro, es oración pasiva. Pasiva a secas. Ya está. Habrá conferencistas internacionales en aquel evento. A ver, chicos. Ya, transitiva. ¿Algo más? ¿Algo más? Ajá, impersonal podría ser. Claro. Verbo haber solo, ¿qué les dije? Ahí no hay un verboide, no hay nada para... Ahí hay un solo verbo, haber. Y el haber solo te forma impersonal. Está bien. Siempre que no le podamos atribuir un sujeto, ¿eh? Ojo. Habrá conferencistas internacionales. No vayamos a pensar que conferencistas internacionales es el sujeto. Allí podemos reemplazar con
las, ¿no? O los conferencistas, los habrá, los habrá. Entonces es transitivo también, ¿ya? Es impersonal, sí, pero no está mal si alguien me dice también es transitivo, sí, tiene objeto directo. Pero vamos a colocar impersonal porque es lo que predomina, porque está el verbo haber solito, solito. Ya. ¿Y por qué es importante reconocer que conferencistas internacionales es objeto directo? Para no pretender pluralizar el verbo. Decir, habrán conferencistas internacionales. Esa construcción estaría incorrecta, porque el sujeto no concuerda con el OD, concuerda con el sujeto. Y aquí no hay sujeto, por lo tanto tiene que estar en tercera persona singular, nada más, no se puede pluralizar, no debe pluralizarse. Muy bien, y la última. Rosario se pintó los labios cuidadosamente. Sí, ¿es reflexiva? Sí, a la vez es transitiva, claro. Sí, sí es transitiva. Hemos dicho que justamente las oraciones, tanto las recíprocas como las reflexivas, tienen verbo transitivo. Porque la acción va a recaer directa o indirectamente en las personas. Entonces, Rosario pinta los labios. Rosario los pinta. ¿A quién? A sí misma. O sea, se pintó. Muy bien. Sí. Por la construcción, vamos a señalar lo que predomina, reflexiva, pero también es transitiva, vale para ambos. Dije de preferencias esta primera, pero también es la otra. Listo, jóvenes. Vamos a continuar. Miss, Sí, dígame. ¿podrías regresar un ratito a la diapositiva 7 para poder tomar captura? Ya, entonces voy a retroceder un momentito. Esta es, ¿no? Profesora, disculpe, ¿podría poner las 5 también, por favor? Ya. Gracias. Bien. Avanzamos entonces. Ya está acá. Aquí estamos. Ahora también se pueden clasificar a las oraciones según nuestra actitud. Cuando nosotros simplemente queremos informar, nuestra actitud va a ser diferente a cuando querramos, por ejemplo, presentar nuestra duda. Cuando decimos quizás, no sé, probablemente. O un deseo que te vaya bien. Suerte. Mi actitud ya es diferente. O cuando yo diga, por ejemplo, siéntate. Por favor, no molestar. O cuando diga, qué alegría, qué bien. A que yo diga, vendrás mañana. Entonces, dependiendo de nuestras actitudes, las oraciones pueden ser de estas clases. Son 6, ¿ya? Según el propósito o la intención comunicativa, las oraciones se clasifican de la siguiente manera: enunciativa, dubitativa, desiderativa, imperativa, exclamativa e interrogativa. Vamos analizando cada una. Primero, la enunciativa. Aquí se informa algo al oyente de manera objetiva. Aquí no está presente mi opinión, ¿ya? Tal cual suceden o sucederán las cosas, yo estoy informando. Y por lo tanto, el verbo va a estar en modo indicativo. Mañana será la presentación del libro. Estoy informando. No está mi opinión. Se iniciará el curso de lingüística amerindia. Igual, estoy dando a conocer, estoy informando, nada más.
No dije qué bien, qué bonito, qué interesante. No, solo presenté la información. Punto. Ya. Puede ser afirmativa, puede ser negativa. En este caso, las dos oraciones son afirmativas. Pudo haber dicho, por ejemplo, mañana no será la presentación del libro. O pudo haber dicho, aún no se iniciará el curso de lingüística amerindia. Entonces, afirmativa o negativa. ¿Ya? Bien. Desiderativa, transmite los deseos del emisor. Ojo, del emisor, jóvenes, del que habla. Yo puedo de repente hacer conocer los deseos de mis compañeros de trabajo. Yo les digo, ¿no? Mis compañeros de trabajo desean viajar mañana. Ese no es mi deseo. Yo estoy informando. Es una oración enunciativa. Entonces, el deseo tiene que ser mío. Yo tengo que decir, yo deseo viajar mañana. Me gustaría viajar mañana. Quisiera ir de viaje. Entonces, ese sí es mi deseo. ¿Ya? Bien. Ojalá que reprogramen la evaluación. Es un deseo también. Me gustaría que me ayudes. ¿Ya? Y yo, ahora, claro, en este caso, el deseo es, de alguna manera me voy a beneficiar en ambos casos. Pero podría ser un deseo para ti, ¿no? Yo digo, te vaya bien. A veces decimos simplemente suerte. ¿Sí? Deseos del emisor. Yo te deseo. Ya. La imperativa, que transmite orden, un pedido, un consejo. Y los verbos están, en esta de acá, en la desiderativa, no sabemos si se va a cumplir o no, verbo subjuntivo. ¿Ya? Subjuntivo. ¿Ya? En cambio aquí, verbo imperativo. Imperativo. Muy bien. Solo con 3 personas. ¿Qué personas? Por favor, envíame la resolución del ejercicio. La resolución del ejercicio. ¿Quién me va a enviar? Tú. Tú envíame. Ya. Estimados alumnos, respondan las preguntas. ¿Quiénes van a responder? Ustedes. Ahí están las 2 personas, las segundas, ¿no? Singular y plural. Y una más. Podemos decir también, estimados alumnos, resolvamos los ejercicios. ¿Quiénes, jóvenes? Nosotros. Ya, resolvamos. Esa nada más. ¿Qué es lo que falta? La primera persona, el singular. ¿Quién se manda a sí mismo? Decíamos cuando analizamos el modo imperativo, ¿recuerdan? ¿Quién se manda a sí mismo? Ninguno de nosotros nos mandamos a nosotros mismos, no nos aconsejamos, no nos pedimos algo a nosotros. Entonces la primera del singular está descartada para un imperativo. Y las terceras personas. Las terceras personas son de quienes vamos a hablar porque ellos no están presentes. Él o ella no están aquí delante de mí o cerca. ¿Sí? Yo puedo enviar a alguien para que le pase la voz a una tercera persona. Le digo, supongamos que alguien se llame Manuel. Manuel, ven, Manuel. Dile a la señorita que está allá que venga. Ya. Pero yo le estoy mandando a Manuel, no estoy mandando a la señorita. Y seguramente Manuel irá y le dirá, señorita, dice la profesora que vaya. Dice la profesora, le está informando. ¿Se dan cuenta? Y ninguno es imperativo. ¿Ah? Entonces tampoco existe con terceras personas, ni singular ni plural. Solo con las segundas, singular, plural, y la primera del plural. Nada más.
Acá vamos a poner la primera del plural. Punto. Ya está, las tres personas. Tú, ustedes y nosotros. Punto. Dubitativa. El nombre lo dice. No estamos seguros. No sabemos si va a ocurrir o no. Estamos dudando, vacilando. Generalmente se construye con los adverbios de duda, pues, ¿no? Quizá visite a sus familiares. Posiblemente ella redacte el informe. Probablemente, a lo mejor, entre otros. ¿Ya? La exclamativa. El nombre lo dice. Transmite emociones, estados anímicos diversos y se construye con signos de admiración cuando son directas o sin ellas. Cuando son directas no nos van a generar problemas, jóvenes, porque ahí van a estar los signos y nos ayudan, ¿no? El problema es cuando no están, cuando son indirectas. Veamos. ¡Qué felicidad siento! Te extrañé mucho. Ahí están los signos de admiración, entonces son exclamativas directas. El problema está acá, jóvenes, en esta última, acá sí, en las indirectas. Mira, qué hermoso paisaje. ¿Puede sonar a qué? ¿Con qué me puedo confundir? Mira, qué hermoso paisaje. Puedo confundirme con una imperativa, como que yo le estoy ordenando que mire, ¿no? Pero ahí el que predomina, jóvenes, eso recuerden por favor, es el pronombre exclamativo. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Con tilde. Todos con tilde. ¿Ya? Verás qué agradable es. Igual. Ojo, no vayamos a confundirnos tampoco con una interrogativa, porque las interrogativas también presentan pronombres interrogativos, los mismos. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con su tilde también. Pero por el significado, por el contenido, vamos a diferenciar uno y otro. Ahora les explico, ¿ya? Por ejemplo, aquí no hay ninguna pregunta. Mira qué hermoso paisaje, no es una pregunta. Verás qué agradable es, tampoco. Entonces a nadie se le va a ocurrir confundirlo con una interrogativa. Ya. Veamos entonces la interrogativa. La interrogativa transmite, jóvenes, desconocimiento. Yo no sé. Yo desconozco. Y por eso es que pregunto. Y mi pregunta puede ser directa o indirecta. Nuevamente, con las directas no tenemos problemas, ¿no es cierto? Con las directas lo que hacemos es simplemente preguntar y luego responderemos, ¿no es cierto? Bien. Entonces, veamos. Las directas se presentan con signos de interrogación. Ya, bien. Estaba queriendo agregarle algo acá, pero bueno. A ver qué sale acá. No, no me sale símbolo, pero bueno. A ver. A ver, vamos a ver. Acá. Por ejemplo, en la interrogativa total o absoluta, la inflexión tonal es, oh, no me sale. Ya, la inflexión tonal es ascendente. Eso es lo que quería hacer. Quería hacer una flechita para acá, pero no la puedo insertar. Pero bueno, ya. La inflexión tonal es ascendente, ¿recuerdan? Y nos damos cuenta porque podemos responder o esperar, perdón, esperar una respuesta afirmativa o negativa. ¿Sí o no? ¿Irás a la inauguración?
Sí, no. Yo espero esa respuesta. No lo que me responda. Podría haberme respondido, estoy evaluando. Todavía no sé. Voy a pensarlo o voy a ver. Pudo haberme dicho, ¿ir a hacer la inauguración? Quizás. Todavía no he decidido. Pero yo no esperaba eso. Yo esperaba que me diga sí o no. ¿Listo? La inflexión tonal es ascendente. Mejor lo escribo y ya está. Ascendente. ¿Ya? Aquí, en cambio, la inflexión tonal es descendente. Descendente. Y esperamos respuesta variada. Esa es la parcial. Y algo importante, aparte de ello, también tenemos acá el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con su tilde, ¿no? ¿Con quién irás a la inauguración? Nadie va a esperar pues que le respondan un sí o un no. Acá yo puedo decir sola, con mis amigas, con mi familia, con mi compañero, qué sé yo, ¿no? Entonces, esperamos una respuesta variada. Bien, pero los signos de interrogación que están presentes ya no me van a generar confusiones. Por el contrario, me queda bastante claro que es una interrogativa. Punto. El problema está acá, jóvenes, en la indirecta, tanto en la exclamativa como en la interrogativa. A ver, hay dos clases de interrogativas indirectas, total y parcial. Total, con la conjunción completiva sí. Ignoro si irás a la inauguración. Algo importante, jóvenes. Desconozco. Aquí está. Desconocimiento. No se olviden de esto, por favor. Desconocimiento. Yo no sé si irás a la inauguración. Desconozco. Ignoro. Podría uno confundirse con una enunciativa. Yo te estoy dando a conocer mi desconocimiento. La verdad, yo no sé, te estoy avisando. Podría pensarse. ¿Ya? Pero no. Como hay desconocimiento, entonces es interrogativa. Indirecta total, porque no hay signos de interrogación. Por eso es indirecta, ¿no? Y la última, la parcial. Igual, se construye con qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Pronombre interrogativo. ¿Ya? Lo importante, busco información. Dime con quién irás a la inauguración. Podríamos pensar que aquí se trata, por ejemplo, de una imperativa. Dime rápido, en estos momentos, ¿con quién irás a la inauguración? Pareciera, ¿no? ¿Ya? Parece una imperativa, pero no es. Yo estoy buscando información, quiero saber. Y como quiero saber, yo pregunto. Y mi pregunta puede ser directa o indirecta. ¿Listo, jóvenes? Espero que haya quedado claro, por lo tanto vamos a resolver nuestros ejercicios. Reconozca la clase de oraciones según la actitud del hablante. Dime, ¿quién dictará el curso de latín 1? Imperativa. Ya, imperativa. Otro, interrogativa. Indirecto. ¿Alguien más? Tenemos dos. Interrogativa, indirecta, parcial. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Podría ser una imperativa? Ya les dije que podemos confundirnos. Dime quién dictará. Claro, suena imperativa. Ya les decía, yo le puedo decir, apúrate en este momento, dime, rápido, ¿quién dictará el curso de latín? Rápido, dime. ¿Qué predomina, jóvenes? Yo, ajá, perfecto.
Perfecto. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Con tilde. Tilde. Ahí está el quién. Esa es interrogativa. ¿No les dije? Claro, te genera confusión. Es verdad. Yo los entiendo. Por eso que me estoy esforzando por aclarar, ¿ya? Interrogativa, indirecta, no hay. En la interrogación, por eso es indirecta. Y es parcial. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Ya está. Seguimos. Ya, la 2 ya no se pregunta, ¿no? Por eso decía, sí deben aparecer todas las oraciones, ya. Con su signo de interrogación, su signo de admiración. ¿Para qué nos generan mayor confusión, no? Ya, la 2, ¿me ayudan? Como diríamos, la 2 es una, claro, exclamativa. ¿De qué clase? Directa también, ¿ah? Directa. Eso hay que recordar, ¿ya? Está con su signo, entonces es exclamativa directa. Esta también, ¿no? La 3 también está fácil, ¿no? Desearía volver al Cusco con Kiara. Claro, yo desearía. ¿Ya? Desiderativa. Por favor, entrégale esto a Lucía. ¿Ya? Imperativa, ¿no? Muy bien. Esta es imperativa. No hay ningún pronombre. Imperativa, casi. Y no sería raro, jóvenes, que ustedes se encuentren imperativa o exhortativa, ¿ya? En realidad, la diferencia es mínima. Como estamos trabajando con la actitud del hablante, todo depende de tu actitud, depende de cómo lo digas. Yo le digo a alguien, por favor, entrégale esta bolsilla, ¿sí? Ya. Le puedo decir, por favor, cambia de actitud, ¿ya? No, no actúes de esa manera. Estoy exhortando. Hay una orden, pero hay una orden de tipo, diríamos, de repente más convincente, más sutil, ¿no? Es diferente decir, cambia de actitud, no te comportes así, ¿no es cierto? O también le digo a alguien, por favor, digo el por favor, porque en fin, ¿no? Por favor, entrégale esto a Lucía. La actitud es diferente, ¿no? ¿Ya? Es lo mismo, pero hay un matiz en cuanto a la actitud, ¿ya? Imperativa o exhortativa. Por si acaso, les explico porque no vaya a aparecer por ahí en alguna oración que diga exhortativa, van a decir, no hemos trabajado. Bien. 5. Envíame los formularios completos. Imperativa. Claro, y acá también, ¿no? Va a depender de mi actitud, porque yo podría decir, por favor, envíame los formularios completos. Sí, incluso decimos, ¿no? Puedes, todavía, ¿no? Pero también puedo decir, envíame los formularios completos. Si ya lo digo así, ya me dirá calma, ¿no? Ya, tranquila, ya te voy a enviar. Ujú. Ya, seguimos. No sé si regresarás en el mes de junio. Ya, dubitativa. ¿Quién más? Participen, por favor. Acá sí tengo mis dudas. Dubitativa. ¿Qué dice el resto? A ver, analicen bien. ¿Será dubitativa?
Ajá, parece que no, parece que sí. Ah, ¿qué les dije que se graben, jóvenes? ¡Wow! Acá sí estaba brava. Deshidrativa también. ¡Wow! A ver, a ver, a ver. Volvemos a nuestro cuadrito anterior. A ver. Voy a revisar acá. Desconocimiento. Búsqueda de información. Duda. Deshidrativa no. Me parece que deshidrativa no es. Estoy entre dubitativa e interrogativa. Ya. No sé si regresarás en el mes de junio. Ahora sí. A ver, ayúdenme. ¿Dubitativa o interrogativa? Ahí está el detalle. Desconocimiento. No sé. Desconozco. Ojo, puede ser una dubitativa, puede ser una enunciativa y puede ser una interrogativa. Ajá. Es interrogativa porque yo desconozco. No les digo, hay que tener cuidado con esas indirectas. Con esas hay que tener cuidado. Con los otros no, porque los otros ya están con su signo de interrogación. Interrogativa indirecta total, porque tiene el sí. En cambio, el parcial tiene el qué, cómo, cuándo, dónde. Pero me doy cuenta por esta expresión. No sé. O sea, desconozco. Por este de acá. Ya. Y la última. Esta sí. Está bastante evidente. Ajá, esta sí es dubitativa. Claro. Así es. Y recuerden, probablemente, ¿no? Duda, ¿no? Adverbio de duda. Publiquen, verbo también en modo subjuntivo. No sabemos si dice probablemente, pueden hacerlo o no. Ya está. Bien, jóvenes. Avanzamos. Y ahora sí trabajamos con clases de oraciones compuestas. Ya vimos que pueden ser simples o compuestas las oraciones. Simples con un solo verbo o una perífrasis, pero que equivale a uno. Ya, vendieron el auto negro. La compuesta, en cambio, tiene dos o más verbos, dos o más proposiciones, dos o más ideas. Cada proposición presenta su verbo. Dentro de la compuesta hay dos clases también. Hay coordenada, cuyas proposiciones presentan el mismo valor. No hay uno que predomine frente a la otra. Por ejemplo, Elías estudió medicina, su hermano derecho. ¿Cuál vale más? ¿Que haya estudiado medicina o que haya estudiado derecho? No. Lo importante es que hayan estudiado. Puede ser medicina, puede ser derecho o cualquier otra carrera. Lo importante es prepararse. Entonces, ninguna proposición vale más que la otra. ¿Ya? Bien. Y en cambio, en la subordinada sí hay jerarquía. Hay una proposición de mayor valor llamada proposición principal y la otra de menor jerarquía, subordinada a la principal. Y ese es, el nombre lo dice, subordinada. Hay sustantiva, adjetiva y adverbial. Este va a ser tema de las siguientes clases. Hoy día nos vamos a centrar en las coordinadas. ¿Ya? Bien, hay dos tipos de coordinadas. Sin nexo y con nexo. Las que no tienen nexo la utilizan para relacionar una proposición con otra, la coma, punto y coma o dos puntos. Ya está. Entonces, estos signos van a relacionar las proposiciones. Elías estudió medicina. Tu hermano, derecho. Acá se punto y coma. Ahora, además de ello, nos damos cuenta que aquí hay una coma elíptica. Esta coma está señalando que aquí se ha elidido, no se ha presentado al verbo. Para evitar la redundancia, jóvenes. Elías estudió medicina, su hermano estudió derecho. Se puede decir, pero no
se percibe bien. Entonces, preferible, si ya mencioné un verbo, en la siguiente solo una pausa que se representa mediante la coma. Elías estudió medicina, su hermano derecho. Ya, ojo. Tienen que estar los dos o más verbos, o en lugar del verbo debe aparecer, como en este caso, algún signo que señale que se ha omitido aquí el verbo. La coma elíptica. ¿Listo? Bien. Y la oración compuesta, coordinada, conjuntiva. Estas van a enlazar sus proposiciones mediante nexos coordinantes. Y aquí aparecen las conjunciones coordinantes. Nosotros hemos trabajado, jóvenes, con 14 clases de conjunciones. 14. ¿Ya? De esas 14, 6 son coordinantes, que las vamos a trabajar ahora. Y 8 son subordinantes. Lo estaremos utilizando ya más adelante, a partir de la siguiente semana. ¿Bien? Entonces veamos. Vendieron el auto negro. Esta idea estaba arriba, esta oración, la hemos transformado en proposición. Recuerden que la proposición señalaba que no presenta jerarquía, no presenta independencia, ¿no? Depende de la otra, ¿no? Vendieron el auto negro y, aquí está el nexo coordinante, compraron uno nuevo, con sus verbos, ¿no? Vendieron, compraron. Bien. Vamos a ampliar un poco más esta información. A ver, aquí está la conjuntiva. Son 6, ¿no? 6 conjunciones coordinantes, señalamos, ¿sí? Son la copulativa, y, ni, que. Almorzaron y salieron rápidamente. Sus verbos. Almorzaron, salieron. De eso se fijan, por favor, así rápidamente se fijan. Ya, almorzaron, salieron. No vaya a tratarse de una oración simple y les hayan puesto como distractor, ¿ya? Almorzaron y salieron. Tengan cuidado con qué, ¿ya? Ese qué es multifuncional. Tiene diversas funciones. Mayormente es subordinante. Solo en un contexto es coordinante. En este contexto. Trabaja, que trabaja durante el día. Ahí es coordinante. Nada más. Con verbos repetidos, jóvenes. ¿Ya? Trabaja, que trabaja. Podemos reemplazar y decir trabaja y trabaja. Tiene el valor de i durante el día. Siempre va a ser así. Habla que habla, canta que canta, baila que baila, corre que corre, etc. ¿Ya? Bien. En el resto de los casos, en otros contextos que no sea verbos repetidos, es subordinante. Eso ya es un hecho. Bien, la disyuntiva. Señala alternativa para elegir, ¿no? Una opción, o u. ¿Te quedarás o saldrás? No se olviden sus verbos. No vaya a haber una frase como la siguiente. ¿Deseas parrilla u horno? Imagínense. Hay un solo verbo. Parrilla u horno, ahí no hay ningún verbo. Entonces, la oración es simple. Entonces, fíjense que esté relacionando proposiciones, cada uno con su verbo. Hilativa. La hilativa te señala una consecuencia. ¿Ya? Una consecuencia. Y son las siguientes. Por ello. Por lo tanto. Por consiguiente. Entonces. Entre otros. A ver, viajó. Por ello no irá a clase. Ahí están los verbos. Acá podemos utilizar entonces, por eso,
por consiguiente, en consecuencia, así que, entre otros. Adversativa, señala contradicción. No sabía la respuesta, pero intentó responder. Acá están los verbos. Sabía, intentó. Y dentro todavía hay otra subordinada, ¿no? ¿Qué intentó? Responder. Imagínense. Bien, puede ser pero, sin embargo, no obstante, sino, entre otros. Explicativa, el nombre lo dice. Es decir, o sea, esto es. Todos salieron a pasear. ¿Ya? Y en la casa no hay nadie. Los dos verbos. La distributiva aparece dos veces, ¿no? Bien canta, bien baila. Ora canta, ora baila, ¿no? Ya descansa, ya trabaja, ¿no? Bien, bien, ora, ora, ya, ya. Unos otros. Y relacionando proposiciones. Cada uno con su verbo. Ya está. Y oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. Proposición 1 más proposición 2 relacionadas con los signos de puntuación, que pueden ser la coma, punto y coma o 2 puntos. Aquí. Proposiciones separadas por la coma. Camila se preparó bien, postuló a la universidad, estudió derecho. 3 proposiciones. Preparó, postuló, estudió. Si acá al final se colocara una I, sería una coordinada, conjuntiva, porque predomina la conjunción, ¿ya? Ana habla francés, yo italiano. Aquí tenemos punto y coma. Y ya les decía que cuando se ha mencionado ya el verbo, podemos utilizar en su lugar la coma elíptica. Ya. Proposiciones separadas por los 2 puntos. Llegó demasiado tarde. No rindió el examen. Aquí están los 2 puntos y ahí están los verbos. Llegó y rindió. Bien, jóvenes. Ejercicios. Reconozcan las clases de oración compuesta coordinada. Afortunadamente. Carmen, bien estudia, bien trabaja. ¿Me ayudan, jóvenes? ¿De qué clase es? Bien estudia, bien trabaja. Chicos, ¿podría ser una yuxtapuesta? ¿Qué dicen? Yo veo comas ahí. No sé si... Coordinada distributiva. Muy bien, gracias. Sí. Esta es una conjuntiva, coordinada, conjuntiva, distributiva. Por el bien, bien. Predomina la conjunción, chicos. Distributiva. Conjuntiva, distributiva. Esa es. Ya, la siguiente. Estuvo estudiando mucho. Por eso dormirá hasta tarde. Ahí están sus verbos, ¿ah? Estudia, trabaja y es estudiando, estuvo estudiando, estudió, dormirá. ¿Me ayudan con la clase? Por favor, ya vamos avanzando, falta poco. Una hilativa, claro, es una consecuencia, pues, de haber estudiado mucho. Está cansada, ¿no es cierto? Conjuntiva hilativa, claro. Está bien. Seguimos. Ahorró todo lo que pudo. Allá, acá había jóvenes. Ahora les voy a explicar por qué apareció ahí. Ya. Comprará una nueva laptop. Yuxtapuesto. ¿Sí? Muy bien. Sí, yuxtapuesto. Ese verbo es transitivo. Es decir, requiere objeto directo. Una explicativa, claro, con su denominación completa, ¿ya? Conjuntiva,
explicativa. Así. Explicativa. Si no estuviera acá arriba oración compuesta coordinada, tendríamos que haber dicho, es una oración compuesta coordinada, conjuntiva, explicativa. Todo eso, imagínense. Ya. Encontramos libros interesantes, pero no el que buscábamos. Conjuntiva adversativa. Sí, jóvenes. Ya está. Buscándolo de otro color para que se diferencie, si no, parece lo mismo. El otro. Eva. ¿Organizarás el evento o presentarás una ponencia? Conjuntiva, disyuntiva. Muy bien, ya me están ganando ustedes. Yo que me estoy demorando. Así tiene que ser. Ustedes tienen que estar delante siempre. Ya. Ahí. A ver, esta de acá. A partir de mañana iniciarán las inscripciones. ¿Yuxtapuesta, jóvenes? Allá. Por ahí tienen su yuxtapuesta. Por ahí alguien me dice que es simple. Ups. ¿Y ahora? Por la rapidez, ¿no? A ver. Miren los verbos. Es cierto, hay una coma. Han ido rápido, pero muy rápido. Cuidado. A partir de mañana iniciarán las inscripciones. Cuidado, ¿ven? Iniciarán. Hay un solo verbo. Cuidado. Esta es una oración simple, porque a partir de mañana no tiene ningún verbo. Simple. ¿Cómo se llama esa coma, jóvenes? Esa no es la elíptica. El orden preferido de nuestras oraciones es sujeto, verbo, objeto. Esa es la tipología preferida. Pero cuando alteramos ese orden, ¿qué generamos? El hiperbatón. Muy bien. Esa coma es hiperbática. Porque el orden normal sería iniciarán las inscripciones a partir de mañana. Ahí no habría ninguna coma. Estamos adelantándonos también ya a los signos de puntuación. La siguiente. Cuando lleguemos a casa hablaremos. Primero, ¿es compuesta o no? Eso es primero. ¿Compuesta, jóvenes? Sí. Muy bien, gracias. Compuesta. Acá, esta sí es compuesta. Ahí están los verbos. Entonces, siempre con cuidado, ¿ya? Bien, compuesta. ¿Yuxtapuesta? ¿Sí? Ya, a ver, acá abajo también, ¿ya? La última, él dijo, no me esperen. ¿Compuesta? Sí. Sí, es compuesta. Sí es compuesta, jóvenes. Ahí están los verbos. Todavía no he dicho la clase, he dicho compuesta, nada más. Ya. Es compuesta porque tiene dos verbos. Ambas oraciones presentan dos verbos. Ahora sí. Cuando lleguemos a casa hablaremos. Me dijeron que era yuxtapuesta. No sé si continuamos con esa idea. Y esta última, él dijo, no me esperen. ¿Yuxtapuesta también? A ver, chicos. ¿Sí o no? Ya, hagamos lo siguiente, jóvenes. Miren, por eso es que encontraron aquí un punto. Olvidé borrarlo. Acá, en la número 2, o 3 creo que era, ¿no? No sé qué ha pasado, se ha repetido el 2, pero bueno, ya. Miren acá. Ahorró todo lo que pudo. Otra idea, comprará una nueva laptop. Si es una yuxtapuesta, jóvenes, podemos colocar en lugar de la coma, del punto y coma o los dos puntos, un punto y transformar en oraciones con sentidos completos. Oraciones simples. A las dos o más proposiciones que haya, no solo a una. Podemos decir él o ella ahorró todo lo que pudo. Él o ella comprará una nueva laptop. Son dos ideas. Hagamos lo mismo acá. Ahí. Cuando lleguemos a casa. ¿Idea completa? No. Ajá. Muy bien.
necesita de la otra proposición, ¿verdad? Hay una dependencia. Esa es subordinada. Y esa coma sigue siendo hiperbática. Entonces tengan cuidado con la coma hiperbática. Ya, esa no. Acá, que siga la coma. ¿Ya? Y es más, acá arriba podemos reemplazar con I. Ahorró todo lo que pudo y comprará una nueva laptop. En cambio acá no. Cuando lleguemos a casa y hablaremos, ¿cómo es eso? Igual la última. Él dijo, a ver, colocamos punto. ¿Sentido completo? Por favor. Falta. ¿Qué dijo? No me esperen. Ah, tampoco es yuxtapuesta. Cuidado, son excelentes distractores para yuxtapuestas. No lo son. Citas textuales nunca son yuxtapuestas. Siempre son subordinadas. ¿Listo? Estas dos son subordinadas. Subordinada y subordinada. Son compuestas subordinadas. ¿Listo, chicos? Ya está. Por eso está hasta sin número. Ya era simplemente para aclarar. Le he aumentado como un distractor, se podría decir, ¿no? Bien, entonces vamos a resolver nuestras preguntas seleccionadas. El tiempo siempre es nuestro enemigo. A ver, preguntas seleccionadas, están por acá. Bien, chicos. La pregunta 1. La oración de predicado nominal está constituida por un verbo copulativo y un complemento atributo. La de predicado verbal presenta verbo predicativo y complementos como objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial, predicativo y agente. Según ello, los enunciados, esos audios serán transcritos. ¿Cuál es el verbo ahí? ¿Me ayudan? ¿Serán o serán transcritos? Los audios se transcriben, ¿no es cierto? Ajá, muy bien, gracias por ayudarme. Ya, serán transcritos. Por alguien, ¿sí? Por alguien. Entonces, esa es una oración pasiva y el verbo principal es transcrito. Ya. Aquel ingeniero fue el jefe. Ah, ya, acá sí está evidente. Es fue. El jefe de proyecto es frase nominal, atributo. Estamos felices, tampoco hay duda acá. Estamos es el verbo. Felices es el atributo. Entonces, la primera oración es de predicado verbal y luego las demás son predicado nominal. C es la respuesta. Bien. 4. Las oraciones de predicado verbal presentan como núcleo un verbo predicativo y según la naturaleza del verbo pueden ser clasificadas como transitivas, intransitivas, reflexivas, recíprocas, activas, pasivas, pasiva refleja e impersonales. De acuerdo con lo señalado, correlacione la columna de oraciones con la de su de su clasificación correspondiente y señale la alternativa adecuada. Me alisté rápidamente a mí misma, ¿verdad? Reflexiva, 1 con B. Viajaron en aquel bus. No podemos decirlo viajaron, ¿no es cierto? Entonces es intransitiva, rechaza o D. Trajo los archivadores. Los trajo. Transitiva. Entonces, C. Según la actitud del hablante. ¿Estamos bien acá? 2C, ¿no? Está bien, ¿no? Allá, cuidado. La oración es clasificada como enunciativa, desiderativa, interrogativa, dubitativa, imperativa y exclamativa. Tomando en cuenta esta aseveración, correlacione la columna de oraciones con la de su clasificación correspondiente según el criterio referido y elija la opción adecuada. Ojalá que pueda lograr sus objetivos, es mi deseo, ¿no? 1 con B. No sé si venderá los terrenos. No sé, desconozco. Interrogativa. 2 con C. ¿Ya? Y por favor respondan estas preguntas. Sería imperativa, ¿no? 3A. Entonces, respuesta bilabial. Y la última. Según la clasificación de la oración compuesta, coordinada, conjuntiva, correlaciona la columna de oraciones con la de su clasificación correspondiente. Liz no tejió los manteles, sino los bordó. Es adversativa. 1 con B. Debe esforzarse o no logrará sus metas. Esta sería una disyuntiva. 2 con
C, ¿no? 2 con C. Ya se siente mejor, así que irá a trabajar. 3 con A. Respuesta D. ¿Vamos, chicos? Muchas gracias por participar. Será hasta la siguiente semana. A seguir practicando, utilicen el multichat, jóvenes. Miss, Hasta luego. Sí, dígame, dígame. ¿podría poner la última diapositiva? Ya, voy a volver, ¿ya? Un momentito. Ya. ¿Está? A mí, gracias. Ya, un ratito, voy a... Subordinada, subordinada. Ya. Gracias, chicos, ¿ya? Hasta luego. Gracias a ustedes Gracias. también. Muchas gracias por participar, por estar atentos. Hasta luego. Hasta luego.